Estuve muerto 6 minutos y vi el cielo, pero preferiría ir al infierno, todos deberían saber la verdad. Siempre he creído en Dios, aunque no era el mejor cristiano. Mi asistencia a la iglesia se limitaba a las festividades, como Pascua y Navidad, y a algunos miércoles esporádicos. Sin embargo, esa fe siempre estuvo presente, un hilo tenue que me conectaba con algo más grande. Mi vida transcurría de manera ordinaria, entre el trabajo y la familia, hasta que un día todo cambió de forma abrupta. Recuerdo ese momento en la avenida Roosevelt, conduciendo sin preocupaciones, esperando que el semáforo se pusiera en verde. De repente, sentí un gran golpe y todo se volvió negro. No tengo recuerdos claros del accidente ni de mi estancia en el hospital, lo que realmente marcó mi vida fue lo que ocurrió cuando estuve muerto durante 6 minutos. Al cruzar al otro lado, me encontré con una luz brillante al final de un túnel oscuro. No sentí miedo, sabía que había sido una buena persona y que volvería a ver a mis seres queridos. Así que avancé hacia esa luz. Lo siguiente que supe es que tenía un cuerpo físico nuevamente. Mi piel era suave y fresca, libre de las marcas del tiempo y del trabajo duro. Era como si hubiera regresado a una versión más joven de mí mismo. A mi lado había una figura vestida de blanco, un joven con un aspecto peculiar que rápidamente se presentó como Daniel. La conversación comenzó con un tono ligero, lleno de bromas y referencias culturales, sin embargo, pronto se tornó más profunda. Daniel me habló sobre el tiempo en ese lugar, sugiriendo que aquí las cosas no son lo que parecen. A medida que explorábamos este nuevo entorno, la blancura infinita nos rodeaba. Me preguntaba si este era realmente el cielo o si había algo más detrás de esa luz deslumbrante. La curiosidad me empujaba hacia adelante mientras Daniel compartía sus propias reflexiones sobre la existencia en ese espacio etéreo. Lo que vi y experimenté en esos breves momentos me llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. La aventura apenas comenzaba, y cada paso me acercaba a revelaciones que cambiarían para siempre mi comprensión del mundo, tanto el terrenal como el celestial. El momento del accidente es un borrón en mi memoria, un instante que se desvaneció tan rápido como llegó. Recuerdo estar conduciendo por la avenida Roosevelt, sumido en mis pensamientos, esperando que el semáforo se pusiera en verde. De repente, un impacto brutal me sacó de mi ensueño. No tengo claridad sobre lo que sucedió después, todo se volvió negro. Lo que vino a continuación fue una experiencia indescriptible, estuve muerto durante 6 minutos. En ese breve lapso, experimenté una transición que cambiaría mi percepción de la vida y la muerte para siempre. Al cruzar al más allá, me encontré con una luz brillante al final de un túnel oscuro. No sentí miedo, sabía que había sido una buena persona y que volvería a ver a mis seres queridos. Así que avancé hacia esa luz, dejando atrás el peso de mi vida terrenal. Cuando finalmente desperté, sentí un cuerpo físico nuevamente. Mi piel era suave, fresca, como si hubiera regresado a una versión más joven de mí mismo. La sensación era extraña y familiar al mismo tiempo. A mi lado había una figura vestida de blanco, un joven llamado Daniel, quien se convertiría en mi guía en este nuevo mundo. A medida que la luz se desvanecía ligeramente, pude ver más allá de su resplandor. La blancura infinita me rodeaba, y comenzó a surgir en mí una mezcla de curiosidad y confusión. Daniel me habló con un tono ligero, pero había algo profundo en su mirada. Me explicó que el tiempo aquí no significaba lo mismo que en la Tierra, todo era diferente. De repente, sentí un cambio en el aire, como si estuviera en la cima de una montaña rusa a punto de caer. Ante nosotros apareció una puerta rodeada de columnas blancas y paredes brillantes. Lo que antes era vacío ahora se transformaba en un paisaje impresionante y desconcertante al mismo tiempo. Mientras avanzábamos hacia esa puerta, Daniel mencionó algo inquietante sobre los ángeles que custodiaban este lugar. La idea de ser juzgado por seres celestiales me llenó de incertidumbre. ¿Qué significaba realmente estar aquí? La luz brillante frente a nosotros parecía tener una intención propia, iluminando mis errores y decisiones pasadas. Fue entonces cuando comprendí que este viaje no solo era sobre lo que dejé atrás, sino sobre lo que estaba por venir. Con cada paso hacia esa puerta, sentía la presión del juicio inminente y la necesidad de enfrentar lo desconocido. El cielo no era lo que había imaginado,
Era un lugar donde cada elección contaba y donde el pasado podría regresar para atormentarme o liberarme. La luz al final del túnel fue un espectáculo que jamás olvidaré. Al principio, todo era oscuridad y silencio, un vacío que parecía eterno. Pero en un instante, esa penumbra se iluminó con un resplandor deslumbrante que me atrajo irresistiblemente. No sentí miedo, más bien, una profunda calma me envolvía, como si estuviera regresando a casa. Sabía que había dejado atrás mi vida, pero la certeza de que volvería a ver a mis seres queridos me impulsó a avanzar. Cuando finalmente crucé el umbral de esa luz, experimenté una transformación sorprendente. La sensación de frescura recorrió mi piel, y al tocarme, noté que la textura era suave y rejuvenecida, como si hubiera dejado atrás las marcas del tiempo y el esfuerzo físico. Me sentía ligero, como si todas mis preocupaciones se hubieran desvanecido. Era como si hubiera renacido en un cuerpo nuevo. A mi lado, una voz rompió el silencio. Al principio no podía identificar de dónde venía, pero a medida que mis ojos se ajustaban a la luz, pude distinguir una silueta contra el resplandor. Era un joven vestido con una camisa y pantalones blancos, con un peculiar peinado que parecía sacado de otra época. Se presentó como Daniel, y aunque su apariencia era extraña, había algo familiar en su tono de voz. La conversación comenzó con bromas y referencias culturales que me hicieron sentir más cómodo en este lugar desconocido. Daniel me explicó que aquí el tiempo no tenía el mismo significado, todo era diferente. Miré a mi alrededor y vi una blancura infinita, sin límites ni referencias. La curiosidad me llevó a cuestionar lo que significaba realmente estar allí. Mientras hablábamos, sentí una mezcla de asombro y confusión. ¿Era esto realmente el cielo? ¿Dónde estaban todos? Daniel compartió su perspectiva sobre la soledad de este lugar y cómo muchos deseaban escapar de él. La idea de estar atrapado en una eternidad de vacío me inquietó. De repente, la atmósfera cambió. Una sensación similar a la de estar en una montaña rusa me recorrió el estómago cuando ante nosotros apareció una puerta imponente rodeada de columnas brillantes. La transición fue tan abrupta que casi perdí el equilibrio. Daniel me indicó que debíamos avanzar hacia esa entrada misteriosa. A medida que nos acercábamos, la luz detrás de las columnas se intensificó y comenzó a revelar formas indescriptibles, seres con múltiples alas y rostros confusos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esta no era solo una experiencia espiritual, sino también un encuentro con lo desconocido. En ese momento comprendí que estaba al borde de algo monumental, el juicio de mi vida, las decisiones tomadas y las consecuencias por venir. Con cada paso hacia esa puerta, la incertidumbre crecía, sabía que lo que sucediera allí definiría mi existencia tanto en este mundo como en el siguiente. Daniel se presentó como un joven peculiar, vestido con una camisa y pantalones blancos que contrastaban con su cabello de un morado oscuro, adornado con un piercing en la cara. Su apariencia era extraña, casi como un eco de otra época, pero había algo en su forma de hablar que me resultaba reconfortante. Cuando me di cuenta de que estaba en un lugar que desafiaba toda lógica, la curiosidad me llevó a preguntarle sobre el entorno en el que nos encontrábamos. ¿Esto es el cielo?, le pregunté, mirando a mi alrededor, donde solo había una blancura infinita. Daniel soltó una risa rápida y me respondió, sí, el cielo, aunque parece que no hay mucho aquí. Su tono era sarcástico, y eso me hizo sentir un poco más cómodo en medio de la confusión. A medida que conversábamos, Daniel me explicó que el tiempo no tenía el mismo significado aquí. Te darás cuenta después de estar aquí un tiempo de que el tiempo no significa mucho, dijo con una sonrisa. Esa afirmación resonó en mí, todo lo que conocía sobre la vida y el paso del tiempo parecía desvanecerse en este nuevo mundo. Mientras hablábamos, sentí una mezcla de asombro y confusión. La idea de estar en el cielo me llenaba de esperanza, pero la soledad del lugar comenzaba a inquietarme. ¿Dónde están todos?, le pregunté, buscando respuestas en su mirada. Daniel me miró en silencio antes de responder, supongo que tendrás que descubrirlo tarde o temprano. Sus palabras estaban cargadas de misterio y una tristeza inexplicable. De repente, la atmósfera cambió drásticamente. Una sensación similar a la caída libre en una montaña rusa me recorrió el cuerpo cuando apareció ante nosotros una puerta imponente.
Columnas blancas se alzaban hacia el cielo, y las paredes brillaban como si estuvieran hechas de mármol sólido. La transición fue tan abrupta que casi perdí el equilibrio. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras miraba la luz brillante que emanaba de la puerta. Daniel señaló hacia ella con un gesto resignado y dijo, «Es a donde vamos». La luz parecía tener vida propia, y sentí una mezcla de miedo y fascinación al acercarnos. «¿Por qué estamos aquí?», le pregunté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Daniel me miró con una expresión seria y dijo, «Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical, son los muros de una prisión». Sus palabras resonaron profundamente en mí y llenaron mi mente de preguntas inquietantes sobre lo que realmente significaba estar allí. Mientras nos acercábamos a la puerta, comprendí que este encuentro con Daniel era solo el comienzo de una experiencia transformadora y aterradora. Lo desconocido se cernía sobre mí como una sombra, y sabía que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas sobre mi vida, mis decisiones y lo que realmente significaba cruzar al otro lado. La Silver City se desplegaba ante mí como un espectáculo deslumbrante, una vasta metrópoli hecha de plata que brillaba con una intensidad que desafiaba toda descripción. Las torres altas y puntiagudas se alzaban hacia el cielo, reflejando la luz de una manera que hacía que parecieran más un sueño que una realidad. Cada estructura, desde los edificios más pequeños hasta las imponentes agujas, parecía estar hecha de un material que nunca había visto antes. Como si la plata misma hubiera cobrado vida y se hubiera fundido en formas imposibles. La atmósfera era etérea, impregnada de una luminosidad que iluminaba cada rincón, creando sombras suaves y sutiles. Sin embargo, a pesar de la belleza abrumadora del lugar, una profunda sensación de soledad me envolvía. Miré a mi alrededor y noté que la ciudad estaba prácticamente vacía. A pesar de la magnificencia de las torres y los edificios redondos que se alineaban entre ellas, no había signos de vida. La ausencia de personas era palpable, solo el eco de mis pasos resonaba en el silencio. Daniel, a mi lado, parecía percibir mi inquietud. ¿Dónde están todos?, le pregunté, sintiendo cómo la soledad comenzaba a pesar en mi pecho. Daniel me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Si tienes la mala suerte de quedarte atrapado en el primer cielo, uno de los brillantes te llevará a una torre, explicó con un tono sombrío. Sus palabras resonaron en mí como un eco ominoso, la idea de ser llevado a un lugar desconocido me llenó de inquietud. Mientras avanzábamos por las calles vacías, me di cuenta de que este lugar no era el paraíso que había imaginado. La Silver City era hermosa, sí, pero también desoladora. Era un espacio donde la luz brillaba intensamente, pero donde la compañía era escasa. La soledad se sentía como un peso sobre mis hombros, cada paso me recordaba que estaba atrapado entre dos mundos, sin saber cuál era mi destino final. Daniel parecía entender mis pensamientos. «Aquí el tiempo no significa mucho», dijo con un susurro casi melancólico. «La eternidad puede sentirse como un instante o como un eón». Su afirmación me hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba estar allí. En este vasto espacio lleno de luz y belleza, la ausencia de conexión humana se volvía cada vez más evidente. Mientras continuábamos nuestro recorrido por la ciudad plateada, observé cómo los edificios brillaban con una luz pura y casi hipnótica. Sin embargo, esa luminosidad no podía ocultar el vacío que me rodeaba. La atmósfera estaba impregnada de una quietud inquietante, incluso los querubines que comenzaron a aparecer eran pequeños orbes azules que flotaban sin rumbo fijo, sin propósito aparente más allá de su existencia. ¿Qué están haciendo?, pregunté mientras uno de ellos giraba alrededor de mi cabeza. Daniel sonrió con ironía y respondió, «Son los ángeles más bajos, rondan a la gente y emiten juicios». Esa idea me llenó de inquietud. ¿Estaba siendo juzgado en este momento? La soledad se intensificó al darme cuenta de que estaba rodeado por seres que observaban sin intervenir. A medida que avanzábamos por las calles desiertas de Silver City, comprendí que este lugar era tanto un refugio como una prisión. La belleza del entorno contrastaba con la sensación abrumadora de aislamiento. La eternidad aquí podría ser tanto un regalo como una condena, todo dependía del juicio que enfrentaría al final del camino. La pregunta permanecía en mi mente, ¿realmente había encontrado el cielo o simplemente había tropezado con una ilusión brillante?
Los querubines, esos pequeños orbes de luz azul que flotaban a mi alrededor, eran una visión desconcertante. En la tradición, siempre los había imaginado como seres adorables y tiernos, pero aquí, en la Silver City, eran mucho más que eso. Daniel me explicó que estos eran los ángeles más bajos, encargados de rondar a las almas y emitir juicios. La idea de que estaban juzgándome en ese mismo instante me llenó de inquietud. ¿Qué tipo de juicio es este?, pregunté, sintiendo como el peso de la incertidumbre se acumulaba en mi pecho. Daniel me miró con una mezcla de seriedad y resignación. Es más una formalidad, dijo, pero lo que realmente importa son los serafines. Ellos son quienes lanzan el juicio sobre ti en la puerta. La mención de los serafines me hizo sentir un escalofrío, su presencia era ominosa y poderosa. Mientras observaba a los querubines danzando a mi alrededor, comprendí que no era solo un espectador en este proceso. Cada movimiento de esos diminutos orbes parecía estar conectado a mis recuerdos, a mis decisiones pasadas. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que cada error y cada acierto estaban siendo pesados en una balanza invisible. ¿Y si no soy digno?, pregunté con voz temblorosa. Daniel me tranquilizó con una mirada comprensiva. No te preocupes demasiado por eso, es solo un procedimiento. Sin embargo, su tono no era del todo convincente. La ansiedad creció en mí mientras un querubín se detenía justo frente a mí, balanceándose suavemente en el aire. En ese momento, sentí que el tiempo se detuvo, el pequeño orbe parecía evaluar mi esencia. La luz del querubín brillaba con intensidad, iluminando mis pensamientos más oscuros, mi matrimonio roto, las amistades perdidas y las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Era como si cada uno de mis errores estuviera siendo proyectado ante mí, revelando la verdad desnuda de mi vida. Es una buena señal, dijo Daniel al observar cómo el querubín se posicionaba en la parte superior derecha de mi visión antes de regresar al edificio del que había salido. Pero la incertidumbre seguía acechando en mi mente, ¿qué significaría realmente esa señal? Mientras avanzábamos hacia la siguiente pared custodiada por los serafines, comprendí que este juicio no solo determinaría mi destino en la Silver City, sino que también reflejaría la esencia misma de quién era yo. La presión aumentaba con cada paso que daba hacia lo desconocido, y sabía que enfrentaría no solo el juicio de mis acciones, sino también la verdad sobre mi alma. Daniel comenzó a caminar hacia el umbral entre las torres y la pared resplandeciente. Recuerda, dijo con firmeza, no son guardianes de Dios, son guardias. Sus palabras resonaron en mí como un eco ominoso mientras me acercaba a lo que podría ser el punto culminante de mi existencia, un juicio que definiría no solo mi lugar en esta ciudad plateada, sino también el significado mismo de mi vida. Los serafines se alzaban como guardianes imponentes sobre las puertas de la Silver City, sus figuras resplandecientes brillando con una luz casi cegadora. Eran seres majestuosos, con múltiples alas que se desplegaban en una danza etérea, creando un espectáculo hipnótico. Cada uno parecía estar hecho de pura energía, irradiando una fuerza que desafiaba la comprensión. A medida que nos acercábamos, sentí una mezcla de respeto y temor, sabían más de lo que cualquier mortal podría imaginar. Daniel, a mi lado, me advirtió sobre la importancia de estas criaturas. No son simples ángeles, son los jueces aquí, murmuró con una seriedad que me hizo estremecer. La idea de que estos seres pudieran decidir mi destino me llenó de ansiedad. En este espacio donde el tiempo y la lógica parecían distorsionarse, cada decisión que tomara podría tener repercusiones inimaginables. Mientras nos acercábamos a las puertas, la atmósfera se tornó tensa. La luz brillante de los serafines iluminaba todo a su alrededor, y podía sentir cómo su mirada penetrante evaluaba no solo mis acciones pasadas, sino también la esencia misma de mi ser. ¿Qué están vigilando exactamente?, pregunté, sintiendo que cada palabra era pesada con significado. Daniel giró su cabeza hacia la pared detrás de nosotros, donde la luz parecía concentrarse en un punto específico. Están vigilando el paso entre mundos, respondió con un tono sombrío. Aquí no hay segundas oportunidades, cada decisión cuenta. Su afirmación resonó en mí como un eco aterrador. La idea de estar atrapado en un ciclo interminable de juicios y decisiones me llenó de inquietud. El proceso de juicio se sentía como un camino sin retorno,
Cada paso hacia las puertas era un recordatorio de que estaba dejando atrás todo lo que conocía. La importancia de las decisiones tomadas en este espacio se volvía cada vez más clara. No solo se trataba de mis acciones pasadas, sino también de cómo esas decisiones definían quién era en esencia. Mientras los serafines nos observaban desde sus altos pilares, comprendí que este juicio no era solo sobre lo que había hecho o dejado de hacer, sino sobre el peso emocional y espiritual que llevaba conmigo. Cada error, cada acierto, todo lo que había vivido se proyectaba ante mí como una película incesante. Recuerda, dijo Daniel mientras nos acercábamos a las puertas resplandecientes, no puedes ocultar nada aquí. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me preparaba para enfrentar el juicio inminente. La luz brillante de los serafines parecía tener una intención propia, iluminando mis pensamientos más oscuros y revelando verdades que había intentado enterrar. La puerta frente a nosotros se alzaba como un umbral entre dos mundos, el conocido y el desconocido. Sabía que al cruzarla no solo enfrentaría el juicio de mis acciones, sino también la posibilidad de redención o condena. La importancia de las decisiones tomadas en este espacio se convirtió en una carga abrumadora mientras me preparaba para dar el paso final hacia lo desconocido. La experiencia que viví en el más allá me llevó a reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y lo que sigue. Al cruzar el umbral de la Silver City y enfrentar a los serafines, comprendí que cada decisión que tomamos tiene un peso significativo. La vida no es simplemente una serie de eventos aleatorios, cada acción, cada elección, nos define y nos prepara para lo que está por venir. Durante mi breve estancia en ese lugar, vi cómo los querubines emitían juicios sobre las almas que pasaban. Me di cuenta de que este proceso no era solo un castigo o una recompensa, era una oportunidad para confrontar nuestra esencia. La luz que irradiaban los serafines iluminaba no solo mis acciones pasadas, sino también mis intenciones y deseos más profundos. Este juicio no se trataba de ser bueno o malo en términos absolutos, era una evaluación de quién era realmente. La soledad en la Silver City me hizo cuestionar el significado de la existencia. A pesar de la belleza deslumbrante del entorno, la falta de conexión humana se sentía como un vacío abrumador. La eternidad puede parecer un regalo, pero sin relaciones significativas, se convierte en una prisión. Comprendí que las interacciones y los vínculos que formamos en vida son lo que realmente dan sentido a nuestra existencia. A medida que me preparaba para enfrentar el juicio final, sentí una mezcla de miedo y esperanza. La posibilidad de redención estaba presente, pero también lo estaba el temor a ser juzgado por mis errores. Sin embargo, esa incertidumbre también me ofreció una oportunidad, la búsqueda del significado en mi vida se convirtió en una prioridad. Entendí que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de aprender y de crecer a partir de nuestras experiencias. El mensaje que emergió de esta experiencia fue claro, la vida es un viaje lleno de decisiones que nos moldean. La muerte no es el final, sino una transición hacia algo más grande. En este espacio entre mundos, se nos recuerda que debemos vivir con propósito, buscando siempre el significado detrás de nuestras acciones. Así como enfrenté el juicio en la Silver City, cada uno debe enfrentar sus propias decisiones y reflexionar sobre su vida. La búsqueda del significado es un viaje personal y continuo, es lo que nos impulsa a ser mejores personas y a conectar con los demás. Al final del día, lo que realmente importa no son solo nuestras acciones, sino cómo esas acciones impactan a quienes nos rodean y cómo nos transforman a nosotros mismos en el proceso.